Muy bien, vamos a continuar ahora hablando un poco de cuáles son los hábitos que podemos tener en cuenta para generar liberaciones de las restricciones posturales, o sea, de las restricciones que las personas traen a los entrenamientos y de las restricciones que les impiden realizar ejercicios con libertad de movimiento y con una correcta técnica muchas veces. Vamos a tener en cuenta que para poder liberar estas restricciones posturales, el objetivo siempre va a ser el trabajo de la movilidad torácica y escápulo-torácica, que son principalmente las estructuras que más suelen limitarse en sus movimientos y que son difíciles de controlar por el atleta, de manera que vamos a tener que brindar especial atención al desarrollo de la movilidad en estas zonas. Junto con esto, debemos trabajar la estabilidad abdominal, o sea, tenemos que explicar a la persona cómo tiene que hacer para activar correctamente la zona abdominal, y esto nos va a permitir una buena movilidad lumbopélvico-femoral. ¿Qué quiere decir esto del lumbopélvico-femoral? Bueno, tenemos un complejo de estas tres zonas, que es la columna lumbar, la pelvis y la articulación del fémur con la pelvis, o sea, la articulación de la cadera propiamente dicha, hablando de esta última. Y tenemos que enfocarnos en que esta zona lumbopélvica se mantenga estable, como dije, gracias a la estabilidad que nos permite la zona abdominal, y que la zona pélvico-femoral, o sea, la articulación de la cadera propiamente dicha, se mueva correctamente, y debemos estimular todo el tiempo el trabajo de movilidad de esta zona, porque va a ser la principal articulación que, si está limitada, nos va a llevar a compensaciones en las estructuras que están exactamente por encima, o sea, en la zona lumbar baja. Vamos a tener diferentes modalidades para trabajar estos tres objetivos principales y generales que les estoy mencionando, y quiero hablarles un poquito de esto. Vamos a tener ejercicios o hábitos de liberación pasiva o estáticos, donde vamos a presentarle a la persona la posibilidad, con el cambio de algunas posturas que puede llegar a hacer todos los días, les vamos a presentar la posibilidad de variar las posiciones en las cuales se encuentra la articulación de la cadera, cambiar la posición de la zona lumbar, sacarlos de este apoyo de la pelvis contra un asiento y de la columna contra el respaldo del asiento, porque siempre estimular constantemente el apoyo de estas estructuras, o sea, de la zona lumbar y de la pelvis, va a hacer que ellas mismas pierdan propiocepción, o sea, que pierdan calidad de saber en dónde se está produciendo un desequilibrio para estabilizarlo. Van a hacer que la persona pierda conciencia de en qué posición y cuáles son los movimientos permitidos que tienen que tener estas zonas cuando realizamos ejercicios, y sobre todo nos van a traer las posturas de sentado durante largos periodos de tiempo, restricciones en la capacidad de movimiento de la articulación de la cadera, de la articulación de la cadera propiamente dicha, de esta relación pélvico-femoral que nombramos antes. Entonces, primer objetivo y primer trabajo para mejorar estas restricciones que podemos encontrar. Les voy a mostrar un trabajo muy sencillo donde vemos una persona en posición de sentado todo el día y lo llevamos a esta primer variante de arrodillado con los dos pies sobre un almohadón o sobre el calzado para que no duelan las rodillas, y donde se está de esta forma estabilizando la pelvis, manteniendo la alineación de toda la columna, y la persona está tomando control de lo que sucede en el tronco, a la vez que mantiene las caderas en una situación de posición neutra, o sea, no van a estar las caderas en una flexión de 90 grados como suelen estar constantemente, sino que vamos a llevar a una posición neutra. Y es importante mencionar que la persona no tiene que quedarse en esa posición todo el tiempo, sino que ahora le vamos a dar otras variaciones de posturas que también va a poder utilizar. Y no solo esto, sino que asimismo, como ustedes están viendo en esta posición, se puede separar levemente las rodillas y la persona puede realizar oscilaciones laterales, de manera que mientras la persona no está haciendo casi nada, básicamente con el tronco inferior y con la pelvis, vamos a estar estimulando los movimientos de rotación y abducción-aducción sobre las articulaciones de la cadera. Podemos pasar a la segunda posición, que es el semi-arrodillado, con una pierna por delante y la otra por detrás, y de esta forma vamos a estar estimulando a que se elonguen y se movilicen las estructuras de la cadera derecha, o sea, la que vemos del lado de la pared, en sentido de la flexión. También podemos practicar oscilaciones, o le podemos decir a la persona que practique oscilaciones en esta posición. Y por otro lado, la pierna que queda
hacia abajo, haciendo de apoyo con la rodilla en el suelo, puede estar un poquito más hacia atrás, o pueden mencionar a la persona que posicione la pierna de manera que sienta que le está elongando la zona de los flexores de cadera. Entonces la persona ya va a estar elongando la pierna de un lado en flexión y la pierna del otro lado, mejor dicho, la cadera de un lado en flexión y la cadera del lado contralateral, de que estamos viendo en este momento del lado de la cámara, en sentido de la extensión de la cadera. Y entonces, cambiando un rato una pierna por delante y otra por detrás, o cuando se canse del apoyo de la rodilla, que es lo que más rápido suele molestar, le vamos a decir que la pierna que está apoyada abajo la lleve hacia el frente y la que está al frente la traiga hacia atrás, y entonces va a estar realizando un trabajo contralateral. Ahora una pierna se va a estar elongando en sus flexores de caderas, la del otro lado, y en sentido de la flexión se va a estar elongando la pierna que queda de este lado. Podemos indicarle que tome los elementos de liberación miofascial, en este caso como el rolo, o simplemente algunos almohadones para sentarse arriba y descansar un poco el peso de la pelvis sobre el apoyo del elemento de liberación miofascial, o de un almohadón o una serie de almohadones. Así las rodillas no cargan todo el peso, y la persona también es estar trabajando un poco la capacidad de flexión plantar de los tobillos. Lo que tenemos acá que observar es que en esta posición la pelvis va a ser muy estable porque tiene distribución de la carga hacia atrás en los pies y hacia adelante en las rodillas y en los muslos. Muchas personas, como yo que les muestro en este caso, no voy a poder descargar mucho tiempo el peso sobre las rodillas y no voy a poder tener mis glúteos apoyados contra los talones porque tuve 2 cirugías de rodilla. Entonces las rodillas que han pasado por cirugías o por procesos traumáticos, muchas veces como esguinces fuertes, suelen quedar limitadas en la flexión completa, y le vamos a dar entonces un elemento de apoyo para que asista a esta posición, que lejos de ser una posición de sentado convencional como solemos tener con la espalda apoyada sobre el respaldo de la silla, vamos a estar estimulando la estabilidad del tronco y el control del tronco, de manera que no se va a perder tanto la capacidad propioceptiva del sujeto en este tipo de ejercicios. Muy bien, vamos a ver ahora los trabajos que son dinámicos o dinámica de full body, o sea de cuerpo completo, donde estos ejercicios se los vamos a dar a la persona para cuando pasa, por ejemplo, 1 o 2 horas en la misma posición y empieza a tener dolor en la cintura, dolor en las caderas, empieza a tener dolor en el cuello, dolor atrás entre los omóplatos, a la altura de la espalda media o la espalda alta. Entonces, el tipo de trabajo de ejercicios dinámicos full body como este o muchos otros que ustedes conozcan, los vamos a utilizar para darles una pausa activa del trabajo. También estos ejercicios dinámicos los podemos utilizar para que la persona entre en calor, o los use antes de la entrada en calor. Si es una persona que tiene mucha rigidez, le podemos dar este tipo de trabajos dinámicos donde va a, digámoslo de una forma mundana, a empezar a aceitar las articulaciones, va a empezar a producir un mejor deslizamiento entre los tejidos y va a permitir mejores movimientos cuando la persona vaya a hacer la entrada en calor y la parte de movilidad activa dentro ya de la entrada en calor, que está antes de la parte principal del entrenamiento. Entonces, este tipo de ejercicios dinámicos o de cuerpo completo se los vamos a recomendar durante las horas de trabajo para hacer pausas activas. No tiene que ser un tiempo largo, pueden ser por ejemplo 5 minutos simplemente, 10 minutos, 3 series de 3 minutos, 3 series de 2 minutos de un trabajo dinámico de cuerpo completo, donde la persona va a activar las articulaciones fuera del rango que mantiene sentado esas 8 horas tal vez del día que pasa, y va a estar activando la zona abdominal, los músculos del tronco, y va a estar elongando las estructuras musculares que suelen retraerse y volverse rígidas durante las horas del día laboral. Y por último, vamos a tener los trabajos que son mixtos, donde hay una parte que hace un movimiento, una postura o es pasivo, y otra parte del cuerpo que hace un movimiento activo. Como podemos ver, acá estoy en una posición de sentadilla profunda, que es la misma que explico en los protocolos de liberación postural y movilidad para las sentadillas y para el overhead squat. Estoy asistiendo la altura de mis talones con un disco, y lo que voy a hacer es mantener mis miembros inferiores en una posición pasiva, donde se trabaja ahí la elasticidad pasiva y la movilidad pasiva de las articulaciones de los miembros inferiores,
Y por otro lado, voy a realizar un trabajo de movilidad activa con el tren superior y estimulando una estabilidad y una activación abdominal, llevando los brazos por encima de la cabeza. También voy a estar trabajando la estimulación de la movilidad activa de los omóplatos, de la columna dorsal, de la parrilla costal y todos los movimientos del tronco superior que la persona después va a tener que utilizar en el entrenamiento. Estos ejercicios mixtos también se los pueden dar a la persona en horarios de trabajo para hacer una pausa activa, pero probablemente lo mejor sea que lo saquen de esta posición de sentado que está acostumbrado a tener. Así que estos son los 3 tipos de trabajos pasivos, dinámicos de cuerpo completo o mixtos que le pueden recomendar a una persona para que trabaje. O podemos utilizar fuera de la sesión de entrenamiento o previo a la sesión de entrenamiento, o también dentro de la sesión de entrenamiento respecto a los 2 últimos, para hacer una buena entrada en calor y quitar estos hábitos y restricciones posturales que nos trae la persona a los entrenamientos.